y hoy hablaremos sobre las aflicciones. Bueno, las aflicciones son todas aquellas sensaciones, aquellas situaciones que pasamos y que nos causa dolor y sufrimiento de alguna forma. ¿Qué pasa? No, que mejor para ver, porque estoy justo detrás de ti. Vale. No vas a hacer una lectura esa de... Bien hecho. Estoy recordado. Muchas gracias, Teresa. Estoy un poco despistado. Bueno, ha elegido Paula un trecho del libro Pan Nuestro, el número 12, que se empieza así. ¿Has pensado en eso? Sabiendo que en breve tendré que dejar mi tabernáculo, según me lo ha revelado nuestro Señor Jesucristo. Pedro 1, versículo 14. Si muchas veces grandes voces del cristianismo se han referido a supuestos crímenes de la carne, es necesario mencionar las debilidades del yo, las inferioridades del espíritu, sin hacer falsas acusaciones al cuerpo, como si éste representase el papel de un verdugo implacable, separado del alma, y como si ésta fuera entonces su prisionera y su víctima. Observemos que Pedro denominaba al organismo como siendo su tabernáculo. El cuerpo humano es un conjunto de células aglutinadas o de fluidos terrestres que se reúnen bajo las leyes planetarias, ofreciendo al espíritu la santa oportunidad de aprender, de valorar, de reformar y de resaltar la grandeza de la vida. Frecuentemente el hombre, al igual que un obrero ocioso y perverso, imputa a su útil instrumento las malas cualidades de las que aquel se haya revestido. El cuerpo es una concesión de la misericordia divina para que el alma se prepare ante el glorioso porvenir. Lejos de acusar indebidamente a la carne, reflexionemos en los milenios que han sido necesarios para la formación de este tabernáculo sagrado en el campo evolutivo. ¿Ya has pensado que eres un espíritu inmortal y que dispones por algún tiempo en la tierra de valiosas potencias concedidas por Dios para tus exigencias de trabajo? Tales potencias forman tu cuerpo. ¿Qué haces con tus pies, con tus manos, con tus ojos, con tu cerebro? ¿Sabes que esos poderes te han sido confiados para honrar al Señor al iluminarte a ti mismo? Medita en estas interrogaciones y santifica tu cuerpo, encontrando en él mismo el templo divino. Bueno, hablamos entonces de las aflicciones. ¿Qué son las aflicciones? Reencarnando en la tierra, tendremos alegrías y bendiciones naturales, al lado de aflicciones que son situaciones de dolor y dificultades que nos van a servir de prueba y expiaciones que sirven para nuestro adelanto y progreso. Entonces aquí vemos que las aflicciones son un medio, ¿no? que pasamos esas alegrías, esas situaciones de dolor y dificultades que sirven para nuestro propósito evolutivo de alguna forma. Todas las veces que tenemos una aflicción, nos deparamos con cosas que nos hacen sufrir, y muchas de esas cosas son cosas que nosotros mismos practicamos a los demás, y tenemos que muchas veces sufrir esta vuelta, ¿no? Un poco, para que aprendamos, para que reflexionemos lo que nosotros hacemos a los demás, para que aprendamos también a no hacer. Entonces muchas veces una persona que por ejemplo, no tiene tolerancia, va a recibir del otro también la intolerancia, porque nuestro alrededor en nuestra vida nos circunda, ¿no? de cosas, de elementos educativos que nos hacen percibir aquello que hacemos y que hace sufrir. ¿Qué? Luego si se cuenta mejor que vale. está disgustado. ¿Qué pasa, Fe? Siéntate con nosotros, no pasa nada. Aquí va a ser un poquito más aburrido que allá, pero... Bueno, entonces las aflicciones son esas situaciones que hacen parte de esta escuela divina que tenemos que pasar en la vida para nuestro aprendizaje, ¿no? Y lo que tenemos y vamos a estudiar después son las pruebas y expiaciones, que son situaciones que causan aflicciones de alguna forma, y las aflicciones son elementos que se utilizan en estas situaciones de pruebas y expiaciones para nuestra evolución moral.
¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, no está de acuerdo con lo que estoy diciendo? Dime, Trini. Pero no es que no esté de acuerdo, ¿vale? No, entonces las aflicciones son el espejo de lo que hemos hecho. Por lo que has dicho de que entendemos las cosas como el ejemplo que has puesto. Si yo soy intolerante, voy a recibir intolerancia. Entonces las aflicciones son el espejo de lo que hemos hecho para que lo aprendamos. Las aflicciones son sufrimientos que pasamos. Como Dios no es injusto, no pasamos por ningún sufrimiento que no sea necesario para nuestra evolución o que sea causado por nosotros mismos. Porque las aflicciones vienen de las situaciones de pruebas y expiaciones que tenemos que pasar, que vamos a hablar sobre ellas un poquito más allá, ¿no? Hablo antes de aflicciones para preparar un poco el terreno. Entonces las pruebas y expiaciones son situaciones que son consecuencia de la ley de causa y efecto, que ya estudiamos la semana pasada. La ley de causa y efecto dice que todo lo que hacemos cosechamos, todo lo que sembramos cosechamos. Claro, por eso digo que entonces es el espejo de lo que hemos hecho para que lo aprendamos en nosotros. Sí, pero no es la ley de talión, por ejemplo, que yo recibo, porque la ley de talión no es ojo por ojo, diente por diente. No significa esto. ¿Por qué? Porque ni siempre las aflicciones vienen de la forma directamente relacionada con el mal que he causado yo. Entonces, no necesariamente he tirado pimienta en el ojo de un hermano y voy a recibir pimienta en mi ojo en la próxima vida. La aflicción que vendrá para hacerme aprender no necesariamente vendrá en la forma de una pimienta en mi ojo, pero puede venir de otra forma. ¿Y cómo esto pasa? Esto pasa, es elegido por nosotros mismos, como tenemos condiciones en el plano espiritual, o por espíritus muy evolucionados que conocen muy bien exactamente lo que necesitamos para aprender, porque no vamos a tener ni más ni menos de lo que necesitamos para aprender, porque Dios no quiere que suframos. El sufrimiento nos permite pasar para que nos eduquemos, y siempre en el límite de lo que necesitamos realmente. Entonces, puedo venir con una situación de aflicción en una vida que no sea directamente relacionada a la aflicción que causé en la vida pasada, porque la aflicción que vendrá será la necesaria para incutir en mí el conocimiento necesario para no causar más las aflicciones que causé a los demás y a mí mismo. Entonces, las aflicciones, todo lo que pasamos de situaciones en nuestra vida, y ahí va lo que está diciendo, de alguna forma sí que es un espejo de nosotros mismos, o de cosas que hicimos en vidas pasadas y que ahora cosechamos las consecuencias, o de cosas que continuamos a hacer. Si yo soy intolerante, ¿no? Y Dios nos conoce muy bien, siempre es una cosa, siempre que nos damos cuenta que cuando tenemos que ejercitar la paciencia, porque somos impacientes, somos puestos al lado de personas que también son impacientes muchas veces. ¿Por qué? Porque nos hace entender y hace pasar ese sufrimiento. O soy puesto en situaciones donde me hace ejercitar esta paciencia. ¿No entendí? Sí. Entonces, ¿y cómo que pasa? Impaciencia es una situación. Después vamos a ver que en el libro Religión de los Espíritus, Emmanuel nos relaciona muchas aflicciones que son relacionadas con nuestras características comportamentales. Entonces, todas las características comportamentales que tenemos, que son imperfectas o excesivas, ¿no? Ellas generan una aflicción propia. Entonces, por ejemplo, si yo soy impaciente, ¿cuál es mi aflicción? Mi aflicción es que voy a estar todo momento no queriendo que las cosas, esto me angustia, me genera una angustia, pero no porque yo recibo aflicciones del entorno. Yo mismo me causo esta aflicción por mi propia forma de ser. Entonces las aflicciones decurren muchas veces de nuestra propia falta de dominio íntimo de nuestros excesos. Por ejemplo, después vamos a leer, por ejemplo, si yo soy una persona que soy egoísta, la aflicción del egoísta es la egolatría que dice Emmanuel. Porque el egoísta es individualista, quiere todo para sí mismo, quiere todo para él, ¿no? Y acaba que cuando no lo consigue, cuando quiere todo y no consigue tener aquello, lo que quiere, se siente malo. Eso es la egolatría, se siente muy malo, es que como le causa un dolor. O sea, todo comportamiento que tenemos
que no es bueno de alguna forma, que es excesivo, porque ser, de cierta forma, pensar en nosotros no es un problema. El egoísmo no es, el problema del egoísmo no es pensar en sí mismo, es pensar en sí mismo en exceso, excesivamente. ¿No? Solo en mí, yo pienso en mí, porque Jesús ha dicho, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces claro. tenemos que amarnos y tenemos que querernos y tenemos que querer cosas que nos hacen bien. Pero cuando queremos solo para nosotros, ahí entra el exceso. Porque el exceso viene de nuestra capacidad de libre-albedrío, que todavía no somos capaces de dosar nuestra voluntad. No sabemos dosar o dosificar nuestra voluntad. Porque cuando salimos del reino animal, que somos guiados por los instintos, el instinto es una inteligencia que viene de Dios. Es decir, el instinto los animales vienen con parámetros, ¿no? Límites, como si fuera una programación que, si yo quiero comer, voy a comer. Si yo estoy sin hambre, no como. Si viene un animal y me ataca, yo ataco. O corro, ¿no? Porque tengo las dos opciones, ¿no? Entonces, los animales no tienen libre albedrío, ellos no eligen. Ellos tienen una limitación de elección, y esta limitación es hecha por Dios. Es una inteligencia superior, ¿no? Que permite que los animales sigan componer una armonía del medio ambiente y de la naturaleza. Cuando el hombre sale del reino animal y empieza a tener conciencia de sí mismo y ejercer su voluntad, ahí es cuando empieza a equivocarse. ¿Por qué? Porque justamente la voluntad que no tenía y que ahora tiene y que tiene que aprender a ejercitar. Y esta voluntad es la que tenemos que aprender a dosificar. Porque cuando empezamos a tener voluntad, antes comíamos porque tenemos necesidad. Eso es como Dios, la inteligencia instintiva, guía a los animales, ¿no? El animal, cuando está sin hambre, ya no come, no quiere comer más. Los hombres, cuando empiezan a tener voluntad, aprenden que al comer también se puede sentir placer. Entonces, ¿qué quiere hacer él? Quiere comer todo el tiempo, mucho más lo que necesita para sentir placer. Entonces, ahí es la voluntad que no está dosificada. Porque no tenía esta voluntad, hoy ahora tengo. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos en el mundo nominal? Estamos aprendiendo a controlar nuestra voluntad para que nosotros sepamos hacer lo que Dios hacía por nosotros cuando éramos animales. Es lo mismo cuando somos niños. Cuando soy un niño, yo tengo límites, tengo libre albedrío, pero mis papás deciden muchas cosas por mí, porque ellos son capaces de decidir cosas que yo todavía no lo soy. Entonces soy limitado en mi ámbito de acciones, de decisiones, de elecciones, ¿no? Cuando empiezo a tener libertad de ejercitar ese libre albedrío, ¿qué ocurre con los jóvenes? Hacen mucha tontería, ¿verdad? Nosotros ya fuimos en esa. Entonces, cuando salimos del control que teníamos de los padres, que nos protegían de determinadas cosas que no éramos capaces de elegir porque no sabíamos elegir, cuando tenemos esta libertad de elección, empezamos a ver un mundo abierto y queremos mucho más de lo que realmente necesitamos. Así pasa con la humanidad. Y cuando esto pasa, cuando empezamos a elegir, empezamos a aprender a elegir, nos equivocamos. Essas equivocaciones generan sufrimientos, porque todo el exceso acaba causando desarmonía. Entonces esa desarmonía nos causa las aflicciones que sufrimos. Entonces cuando voy y aprendo, salgo y ahora veo que puedo, por ejemplo, comer. Yo cuando salgo del reino animal, que ya no como solo para satisfacer mi necesidad fisiológica, pero también aprendo que comer me genera placer, ¿no? Yo empiezo a comer más para placer que para satisfacer. Eso se convierte en un exceso, y es lo que llamamos gula, ¿no? La gula es un exceso que viene de nuestra imperfección. ¿Qué imperfección? Todavía la falta de conocimiento para dosificar mi voluntad, en saber que, vale, me trae satisfacción, me trae alegría, me trae placer comer, pero yo sé que no puedo ir más allá, porque senão me causa daño, desequilibrio, causa desarmonía en mí mismo. Entonces, cuando esto pasa, genera la gula. ¿Y la gula qué genera? Yo me quedo gordo,
tengo problemas físicos, tengo problemas de autoestima. Entonces las aflicciones empiezan a venir. ¿Pero qué son las aflicciones? Es el autocontrol que la propia naturaleza ejerce sobre nosotros para que aprendamos a aprender a dosificar. Entonces, si yo tengo gula, empiezo a comer. Si no tuviera las consecuencias de la gula que me causan aflicciones, No cortaría. seguiría haciendo. Claro. Entonces las aflicciones, ¿qué son? Las aflicciones son el dolor del alma. Las aflicciones, porque las aflicciones pueden ser físicas. Yo puedo tener una aflicción física. Yo como demasiado y empiezo a tener sufrimientos físicos porque mi cuerpo desarmoniza, desequilibra. Entonces empiezo a tener dolor físico, ¿no? Empiezo a tener un problema físico que también me afecta el psicológico. Pero hay otros tipos de comportamientos que tenemos que no generan dolores físicos, generan dolores morales. Estos dolores morales son lo que llamamos dolores del alma, ¿no? Que hieren que nuestros sentimientos. Y esto es más complicado aún, porque los dolores del alma traspasan la muerte física del cuerpo. Entonces, un dolor físico muchas veces se extingue cuando yo termino mi existencia física. Pero los dolores del alma, las aflicciones morales, transcenden la muerte física. Y son esas las que tenemos que aprender a dosificar. Entonces, ¿qué son los dolores del alma que me causan dolores? Egoísmo, ¿no? Envidia, celos. Todas estas cosas son dolores que generan dolores del alma. Y esos dolores del alma es lo que tenemos que aprender, porque son los que nos causan más daño, porque generan dolores por séculos y milenios. Ahí está el punto. Entonces, todas esas aflicciones son causadas por nuestra incapacidad de ejercer nuestra voluntad, nuestro libre albedrío de forma correcta. ¿Por qué? Porque antes esto era controlado por Dios, y ahora nosotros tenemos que aprender a ejercitar esta libertad. Como los jóvenes, como salen de la vida infantil y que empiezan a tener una vida adulta, hacen muchas tonterías porque empiezan a tener libertad, pero todavía no son totalmente capaces de ejercer esta libertad de voluntad de forma correcta. ¿Tiene sentido esto? Todito, todo. Vale. Entonces, ¿qué son las aflicciones? Es la herramienta que viene para las pruebas y expiaciones. Una prueba no necesariamente va a generar aflicciones. Las pruebas son que yo tengo que aprender a tolerar. ¿Vale? Entonces, aprendí a tolerar. Vamos a decir, pasé por una existencia donde yo tuve que ejercitar muchas cosas para aprender a tolerar. ¿Vale? Tolerar que las personas que me hacen daño, las personas que todavía son incapaces de comprender el bien me hacen daño, o muchas cosas. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? La prueba es, ahora ven en una vida, ¿no? Yo ejercité la tolerancia y dejé de ejercitarla, pero vengo con una prueba ahora de pasar de nuevo por situaciones donde demandarán mi tolerancia, que yo tolere las personas, y entonces voy a tolerar. Puede ser con aflicciones, sí, porque tolerar muchas veces requiere tener mucha paciencia con personas que nos hacen daño. Puede ser que no, dependerá mucho del nivel que tenemos que pasar por esta prueba. Y las expiaciones son otra cosa. Las expiaciones son las aflicciones que tenemos que pasar. ¿Para qué? Para cambiar nuestros hábitos, para generar empatía. Entonces, si yo vengo en una situación, en una vida, ¿no? Y tengo que aprender a no tirar más pimienta en el ojo del otro, yo voy a pasar por situaciones aflictivas que me enseñarán a tener empatía por esto. Porque si yo no sé qué tipo de sufrimiento pasa una persona que recibe pimienta en los ojos, yo seguiré haciendo. La empatía me ayuda a entender el daño que causa en el otro para no hacerlo. Entonces muchas veces la expiación nos pone en el sitio del otro. Al ponernos en el sitio del otro nos genera la oportunidad de aprender.
La prueba, ¿qué va a ser? La prueba va a ser, como hemos dicho, ¿no? Voy a venir de nuevo con la pimienta delante de mí, voy para poder meter el pimienta en el ojo del otro, y al final, si yo no lo hago, he pasado una prueba. Ahora, la prueba también puede venir con algún sufrimiento, dependiendo del caso. Entonces, una prueba puede ser una expiación y prueba junto. Muchas veces los dos vienen juntos, no necesita ser separado. Puedo tener la prueba y la expiación en el mismo momento, pero la expiación, no, la expiación siempre viene, no es una prueba, la expiación es simplemente para cambio de hábitos. ¿Vale? Entonces, las aflicciones son las herramientas causadas por nosotros mismos, muchas veces, para que las pruebas, las expiaciones tengan su efecto sobre nosotros. Y luego hablaremos un poco más, no voy a entrar mucho en detalles porque hablaremos específicamente de las pruebas y expiaciones enseguida, ¿vale? La diferencia y todo esto. Pero tenéis que saber que las aflicciones son las herramientas que utilizan estos dos elementos de educación que nos favorece la providencia divina. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Vale. Las aflicciones pueden venir de causas de la reencarnación actual o de anteriores, como hemos dicho. Si yo sigo fui intolerante en vidas pasadas y causé daño a los demás por esa intolerancia, voy a tener expiaciones y aflicciones en esta vida. Pero si yo sigo siendo intolerante en esta vida, voy a seguir teniendo aflicciones de la misma forma. Porque la ley de causa y efecto que ya estudiamos dice que los efectos de las causas, ¿no? De los daños que hacemos a nosotros y a los demás pueden venir en una vida o pueden venir en vidas siguientes, que determinará cuándo vendrá la consecuencia, determinará el momento exacto que vos pueda absorber la enseñanza a través de estas aflicciones. Y puede no tener nada que ver con la anterior y sí solo con la actual también. Puede también. Porque puede ser de inmediato y puede ser en vidas futuras. El tiempo de cuando la expiación o la aflicción venga en forma de expiación o de pruebas va a ser determinado en consecuencia del momento en que estoy para absorber la enseñanza. Porque Dios no quiere que suframos, Dios quiere que aprendamos. Incluso yo he leído que às vezes cometemos um error tão grande, que una sola existencia no es posible para pagar, entre comillas, ¿no? Esta deuda. Entonces, que puede que más do que uma existência para pagar uma deuda, porque às vezes, se vamos receber o mesmo que hicimos em uma existência tão duro que tem que como dividir como em vidas. E já he leído esto e já he oído charlas de ¿cómo se llama? El juez Haroldo también, que dice eso, como parcelar la deuda, así como... Claro, y hay moratorias, ¿no? Moratorias. Chico Xavier, le cuestionaron Chico Xavier en un programa de Pingafongo sobre el divorcio, porque en aquel entonces estaban implementando la ley de divorcio, ¿no? Y había una discusión muy fuerte, ¿no? Y preguntaron a él, y Chico dice, mira, yo creo que los bancos divinos no están tan problemáticos o tan sin falta de recursos que no pueden conceder moratorias a relaciones que necesitan volver a resgatar sus deudas o hacer sus resgates en vidas futuras. Lo que quería decir él es que al final no es que necesitamos siempre, muchas veces venimos con una programación, estoy utilizando el divorcio, pero lo está diciendo Chico, pero en todas las situaciones, venimos con una programación para seguir en esta vida. Y muchas veces somos preparados para pasar por determinadas aflicciones. O pasar por un relacionamiento difícil, o pasar por un proceso de recursos financieros difíciles, o pasar por por una situación de aflicción física difícil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Venimos con esto y nunca nos he dado más de lo que podemos soportar. Sin embargo, podemos fallar, podemos sucumbir, porque hay no solo yo, porque si yo vengo con una relación, ¿no? De amistad, de parental, de familiar, de matrimonial,
donde los dos acordaron a venir, ¿no? Las dos partes, o todas las muchas partes vinieron acordando que iban a hacer cada uno su parte para arreglar una situación del pasado que tienen que arreglar ahora, por ejemplo, corregir una relación que se equivocó en el pasado. Yo dependo de mí, pero también dependo de los otros hacer su parte. Muchas veces los demás sucumben. Yo no sucumbo, yo consigo seguir, pero los demás no. Entonces, para evitar que esto cause más daño, cuando se ve que el momento está llegando a punto de que esto va a seguir causando daño y puede salir de los trillos, Dios concede esto es lo que llaman chico, ¿no? Una moratoria, y después se volverá a volveremos a tener posibilidades de rescates en el futuro. Porque muchas veces las aflicciones no son fáciles, hay cosas que tenemos que hacer, y como dijo Bianca, y muchas veces son parcelados, no son hechas en parcelas, no parcelas. No sé si existe esa palabra, no. Cuando se divide en muchas... Así, en pagos, en muchos una deuda pagos. Cuando se divide, ¿cómo se llama? Para que pagues cuotas. Sí, en cuotas, en varias En veces. cuotas. te Entonces, refieres en eso varios. es. Entonces, una deuda muchas veces para resgatar completamente sería muy difícil en una vida sola, por el sufrimiento que va a causar y la posibilidad de fallo de la persona que tiene que pasar por ella es muy grande. Como Dios no quiere que fallemos, quiere que tengamos éxito, Él va a decir, los espíritus que trabajan ahí, planificando la encarnación, van a decir, mira, porque cuando estamos, dicen los espíritus que cuando estamos ahí en el mundo espiritual, nosotros vemos las deudas que tenemos, ¿no? Y que causan daño a nuestra conciencia, y decimos, no, yo quiero venir ahora, quiero venir pobre, con una enfermedad muy grave, quiero que todos me rechacen, y ellos dicen, amigo, calma. Nos venimos arriba. Sí, entonces Pero, dicen, mira, vamos poco a poco porque, mira, tienes una eternidad, no hace falta que lo hagas todo en una vida. siempre tenemos la eternidad. Dime. Ay, Pues a ver, es que con el tema que tú has comentado, por ejemplo, es que esto lo tratamos un día en el Evangelio, el tema del divorcio y tal. Es que cuando el divorcio, digamos que no está, vamos a decir, mal visto, porque el divorcio es de la ley humana, ¿vale? Pero porque hay muchas relaciones que realmente no se hacen ni desde el amor, sino por intereses. Hay muchas relaciones que están forjadas desde el interés. Pues Especialmente en el pasado, ¿no? Había muchos matrimonios en el pasado, especialmente en la época de Kardec, que se... No te creas que te han pasado, ¿eh? ¿No? hay países... No, y aquí también. Aquí porque muchas, ya no tanto, hay mucha gente que a lo mejor está mal en casa y quiere salir de casa y se agarra lo primero que pilla. Sí. Hay otros que no tienen autoestima y se agarran a una persona porque Claro. le ha dicho qué bonita eres o qué guapo eres y ya, Sí. y se autoengañan. Hay otros que es que resulta que me gusta y está muy bueno y quiero acostarme y me acuesto y me engancho sexualmente y me creo que es que estoy enamorada y lo que tengo es un enganche sexual. Total. Todo ese tipo, ¿vale?, de relaciones que sí se dan así, no son hechas desde el amor, con lo cual el divorcio no están, yo creo, como programadas para aprender algo, sino porque tú, como bien decías, interiormente tienes una carencia, pues están las fricciones, ¿no? Aflicciones. Exactamente, tienes una carencia personal y pues me creo que no me creo nada y me agarro aquí porque es mi salvavidas, causa de esa acción mía, me engancho a esta persona, voy a tener una relación tóxica que no va a ser sana porque no va a ser hecha desde el amor. Sí. Entonces, claro, acabarás teniendo una separación, un divorcio, si tomas conciencia de esa desafección. Entonces hay muchas relaciones que no, y muchas, un porcentaje muy alto, que no están hechos desde el amor y por amor. Y desde el principio Entonces, ya se sabía que no tendrían éxito. Efectivamente. Entonces yo pienso que ahí no está, y a lo mejor ya sueltas esa relación. Si tienes la lucidez de evolucionar, como tú dices, por esa acción, sueltas la relación y observa que te viene mañana. Porque si te viene mañana, te va a venir la prueba de que te venga otra relación desde ahí. Pero si tú eres capaz de aprender, dices, no, fuera que esto no es lo que yo. Te esperas, tienes paciencia
y te viene una relación que ya ahí sí es desde el amor. Sí, así es. Podemos decir con esto que no solo los matrimonios, relaciones de amistad, elegir un trabajo, Efectivamente. elegir todo lo que elegimos, Eso es. tenemos, y muchas veces hacemos por impulso, ¿no? Sí. Sin ver las cosas como realmente son, y al final vienen las aflicciones. Por ejemplo, un matrimonio que no tiene una elección muy bien hecha, ¿cuántas personas no pasan matrimonios incluso que llevan a la muerte, ¿no? Porque la mujer o el hombre no ven muy bien con quién están casando, y cuando se casan descubren un enemigo en casa. Y esto pasa en varios aspectos, y claro, todo es el sufrimiento que pasas con esta mala elección de todos los aspectos y todos los ámbitos de la vida, es lo que viene a decir, mira, elige mejor la próxima vez, ¿eh? Claro. Pero no Elige tienes, mejor la próxima claro, vez. pero no tienes por qué estar soportándolo realmente una persona que se está zurrando todos los días, por ejemplo. Sí, y pero eso viene hay de tu poca autoestima. Amar a los demás como a uno mismo. Sí. Si yo no me amo y no me respeto y no me valoro, evidentemente voy a dar con una persona que me va a pegar o a maltratar psicológicamente, etc. Entonces te has cruzado con esa persona para que aprendas lo que tienes que trabajar en ti. Sí, pero muchas veces el problema que tiene cuando, en todo, ¿no? Cuando empiezas algo, generas toda una consecuencia. Podemos llamar eso de física cuántica. Entonces, empezamos una amistad, empezamos un matrimonio, empezamos un trabajo, generamos toda una serie de expectativas alrededor de esta situación. Entonces, cuando asumimos, tenemos la elección, pero cuando estamos en ello, muchas veces ya tenemos situaciones donde enganchamos, creamos raíces a expectativas. Si yo tengo una amistad y creo una expectativa, aunque he elegido mal, si yo no termino esta amistad de una forma correcta, yo genero deudas para el futuro. Puedo generar incluso un obsesor en el mundo espiritual, porque si creamos una expectativa, es decir, todas las veces que empezamos una relación, creamos una expectativa en todos los ámbitos de la vida. Por eso es muy bueno elegir bien antes, porque una vez que elegimos y asumimos compromisos, esos compromisos generan expectativas, ilusiones, ¿no? Generan una serie de cosas, incluso en un matrimonio, frutos, los hijos. Entonces, después que elegimos quitar estas relaciones en todos los ámbitos, un trabajo, por ejemplo, si yo elijo un trabajo y ese trabajo cuenta conmigo, por ejemplo, una persona me contrata y después yo voy y no consigo cumplir lo que tengo o desisto en medio del camino, yo tengo que hacer de la mejor forma posible, porque si no dejarán enemistades. Estas enemistades, estas frustraciones que causamos a las personas juegan contra nosotros, porque son vibraciones que vienen negativas contra nosotros. Y son personas que muchas veces van a sufrir con esta desistencia. En todos los aspectos de la vida. Matrimonio, amistad, familia, trabajo, en todo. Entonces, por ejemplo, podemos decir, los hijos, ¿quiénes son los hijos? Son aquellos que elegimos antes de venir para aceptarlos, que son seres que tenemos que ayudarles a cumplir su proceso encarnatorio, a pasar por las aflicciones que tienen que pasar, que muchas veces nosotros tenemos obligaciones, somos corresponsables por los daños que han hecho a ellos mismos, y ahora nos comprometemos a ayudarles a pasar por todo esto de forma correcta. Aunque muchas veces ellos es que nos enseñan. Sí. Y puede ser porque ellos son espíritus muchas veces más evolucionados que nosotros. Yo creo. Muchas veces ellos eligieron venir como hijos nuestros para ayudarnos a nosotros. Entonces todo esto es una correlación, todo está ligado en el universo, todo. Pero estoy contigo en que, pues por suerte, por desgracia, el problema es que nos ponemos expectativas en todo. Pero hay muchos casos, por ejemplo, que a lo mejor una de dos, o la persona no ha sabido verlo, o la persona que tiene enfrente en cuestión, yo he oído algunos casos, el otro día precisamente lo hablaba con una persona de que en muchos casos que cuando empieza una relación es súper amoroso el hombre, tal, o sea,
Bueno, así en palmitas, y cuando se casa, luego viene el que sale el lado que ha estado tapando, que Es muy común eso. que igual muy machista o muy tal. Hay culturas que la mujer no tiene valor y es como pues, tener un animal y es de su posesión y la maltrata, pero hasta que no se casa no da esa cara. Entonces tú estás con una persona confiando que esa persona es con la cara que te está dando, llegas, te metes en ello y cuando te metes en ello descubres que es lo opuesto. Yo sí veo normal salir, o sea, no continuar con esa elección. Por eso, cuando hay un caso, por eso dicen los espíritus, ¿no? Cuando hay un caso en que tu protección física y moral, ¿no? El daño que hace al otro, a ti mismo, a los dos, es grande, mejor apartar. Claro. ¿No? Porque mejor que esto cause, que después y que de una forma que lejos podéis ayudar, pero no tenemos que recordar que mantendremos un compromiso por la vida, especialmente cuando hay niños, de alguna forma. Me gusta lo que acabas de decir, ese es el punto que yo necesitaba, un daño físico o moral. Y eso es importante porque yo, por ejemplo, en la última relación que tuve no había daño físico, al contrario, la persona era muy majo, muy atento, muy tal, pero había daño moral. Sí. Genial, me encanta. Esto es claro, es decir, pero tenemos que saber lo siguiente, Entendido. toda relación es pasible de rompimiento si causa daño. Pero rompimiento o rotura. Rotura, no sé. De rotura. Pero lo que tenemos que pensar es que cómo hacemos esto sin que cause más daños. Es decir, porque en una relación, por ejemplo, tenemos una chica que nos gusta mucho, Evelyn, que hace los vídeos, que Bianca le gusta mucho, que Evelyn, ¿cómo se llama? Evelyn... No sé, solo sé que es Evelyn. Es una divulgadora espírita en Brasil y ella dijo, por ejemplo, que su matrimonio se ha roto. Es decir, ellos están divorciados, pero la relación post-divorcio es muy buena, porque la hicieron de una forma que no causó ningún daño colateral. Eso no? sí, eso es lo importante. Claro. Entonces, hacerlo siempre, sí. Romper, tener el cuidado de hacer una rotura que no cause más daño que si no hacerlo. Sí, sí, sí. Y es que eso está en el interior de cada uno, de cómo esté, el punto en el que esté. Porque yo personalmente sí yo salí mal, pero ya luego sí me tomé mi tiempo, perdón y tal, no sé qué, y ya sí tengo una relación cordial con la persona. Sí. Y eso es maravilloso, el cómo te sientes cuando sales de malas, que estás con el odio, el rencor. Es que hay algo que te recome. Cuando ya conoces esto, hay algo que te recome. Entonces ya empiezas a trabajar para el perdón, venga, pum, y pum, y pum. Y ya hay un momento que dices, venga, va. Muy bien. Podemos seguir adelante aquí porque nos falta poco y no estamos ¿Cuándo consideramos la vida como cuando consideramos la vida como única y finita en sí misma, que es la visión materialista, damos demasiada importancia a lo material e inmediato, y los dolores y dificultades nos van a parecer no tener fin, sin alivio posible y esperanza. Por eso el materialismo es tan dañino, ¿no? A nosotros, nos causa tanto daño, porque nos hace ver la vida tan corta y queremos las cosas, somos más inmediatistas, somos más egoístas, porque queremos todo y queremos disfrutar de esto que nos parece corto. Y ahí hace que esas aflicciones se conviertan más latentes y más presentes de que uno que es espiritualista, porque el que es espiritualista o que es espírita, por ejemplo, o cualquiera que considere que hay algo más, que la vida continúa después de la muerte, lleva mejor las aflicciones, con menos rebeldía y con menos preocupación para lo inmediato, sí. Doy fe de ello. Sí, muy bien, muchas gracias, Trini. La visión espírita de la vida nos hace ver que la vida es una oportunidad de evolución, de aprendizaje y cura, de rescates, muy corta, y eso nos hace soportar mejor las dificultades, las aflicciones, perdón. Eso es verdad, pero aún así nos cuesta. No, y aún más porque, claro, sí, es que
depende mucho del punto de vista de cada aflicción. Por ejemplo, las personas que viven en la calle, que no tienen comida, que, ¿sabes? Que no tienen el básico. No estoy diciendo que no tienen una casa maravillosa, no. El básico es bastante más complicado aceptarlo porque lo necesito de inmediato, una comida, ¿sabes? La comida es una inmediatez, no sé si existe esa palabra, ¿sabes? O sea, depende qué tipo de aflicciones. ¿Cómo va a aceptar bien una aflicción una persona que no tiene ni el básico, que es comida, ropa, calefacción, lo que sea, para su supervivencia? Pero vemos esto, ¿no? Vemos personas en esta misma situación que aceptan, son amables, siempre están con una sonrisa en el rostro, y hay otros que están quejándose por mucho menos, se quejan todo el día, que me falta esto, que me falta aquello, que nunca es capaz de ver lo que tiene, y siempre es capaz de siempre pensar en lo que no tiene, porque siempre está esperando que venga algo para convertir la vida feliz o tener serenidad. Es decir, por eso el deseo es algo complicado, porque deseo y voluntad, estaba mirando estos días la diferencia de deseo y voluntad, porque la voluntad es esta capacidad que tenemos de elegir. Esta voluntad es algo que nos impulsiona a hacer algo. Cuando tengo voluntad, yo quiero hacer algo, punto. El deseo es yo quiero, y está ligado con placeres, con cosas más materiales y todo. Entonces, cuando no dosificamos el deseo, cuando nuestra voluntad y el deseo son exacerbados, esto nos hace siempre esperar más sin mirar lo que ya tenemos. Y la felicidad nunca está presente, la felicidad siempre está por venir. Por eso hay que tener mucho cuidado con los deseos, hay que tener mucho cuidado, siempre mirar, y hay mucha gente que está en una situación de miseria, especialmente en Brasil. Aquí en España no es tanto, pero cuando vamos en Brasil, tú vas a sitios que hay las favelas ahí en Brasil, la gente no tiene, está de pies descalzos, no, sin nada, desnudos, solo un niño con un pantalón corto y está jugando con una pelota hecha de calcetines todos enrollados y está feliz. Entonces, y hay otros que no. Es decir, la felicidad, como dice Joana de Ángeles, porque en esta vida tenemos aflicciones, y ya nos dijo Jesús, esta vida tendremos aflicciones, porque para esto que estamos aquí, para sanar nuestra incapacidad de elegir y enseñarnos a nosotros mismos que tenemos que aprender para elegir bien, y por eso tendremos aflicciones en esta tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo solo tenemos que hacer esto? Joana de Ángeles ha dado una definición de felicidad para ahora, que para mí me pareció fenomenal, que es la capacidad de estar sereno en todos los momentos. Esa es la felicidad que conseguimos tener en esta vida. Incluso porque creo que casi nadie tiene la vida perfecta, entonces perfecta, complicado, ¿no? Yo creo que si estamos aquí, ¿Qué sabemos? nadie, incluso Jesús ha venido perfecto y ha tenido una Todo vida para Claro. ejemplificarnos, ¿no? ¿Qué es perfecto? Sí. ¿Qué sabemos de la perfección? Salud, no te falta nada, ¿sabes? Principalmente creo que las cosas básicas, salud, amor, paz, y no te falta nada trabajo, no te falta nada financiero, lo que sea, porque eso sí es algo también que causa aflicción. Pero esto es paz. O sea, eso supuestamente sería una vida perfecta. Sería una Sí. paz. Pero si la perfección es tener todo lo que necesitamos, y si necesitamos aprender algo, algo que nos hace falta para aprender no lo tenemos, entonces esto no debe de ser felicidad. Pero es que ese es el error, creer que necesitamos todo eso para ser feliz. Y ese es el error, Sí. porque la felicidad está en la actitud que tú tomas ante las cosas. Y si tú tienes una situación difícil de llevar, pero tu actitud es igualmente de alegría, igualmente de gratitud, te das cuenta de que no te hace falta ver para ser feliz, por ejemplo. Claro. O sea, porque yo al principio, ¿cómo vas a ser feliz si no ves? Es imposible. Lo que pasa que llega un momento que dices, ¿cómo que es imposible? Vamos a comprobar si es imposible o no es imposible. Y se puede ser feliz. Igualmente, no hace falta eso. Claro. Muy bien. Claro. Voy a seguir leyendo aquí porque tenemos que terminar. Sabiendo que el bien que hacemos ahora nos prepara para un futuro mejor, tendremos más ánimo y confianza y soportaremos mejor las luchas y dolores.
Y esto es el consuelo que nos trajo Jesús y que nos trae el Espiritismo, por eso llamamos de Consolador. Porque cuando sabemos realmente lo que nos espera después de la muerte física, y sabemos que esto es una escuela, un hospital, y que lo importante en una escuela es aprender, lo importante en el hospital es curar, entonces vemos todo lo que tenemos aquí como oportunidades de hacer la cura del aprendizaje y vamos a esperar las consecuencias benéficas o benévolas de esto en el más allá, que sabemos que viene. Entonces, esto es esperanza. Esto es esperanza. Por eso Pablo nos dijo, ¿no? ¿Cuáles son las 3 virtudes principales más importantes del hombre? ¿Cuáles son, Trini? Fe, esperanza y caridad. Muy bien. Así me gusta, que tengas una buena... Échalo de ver. Voy a coger el mando Vale. para bajar el aire. Aquí tenemos algunos ejemplos de la Biblia, ¿no? Sobre las aflicciones, que dice Jesús: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados, ¿no? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué es fácil? ¿Qué es yugo? Yugo é jugo. Em português se chama jugo. Jugo. Jugo es el peso de lo que recibes por lo que estás haciendo. Creo que es esto. O sería como ejemplo, ¿no? Sevilla, ¿te refieres físicamente? El yugo es el travesaño de madera con forma que le ponían a los huevos. Eso es, gracias. ¿Vale? Gracias. Sería, entonces, Físicamente. no es que él no está diciendo, mira, que es todo fácil, no es que está diciendo esto, es que porque si seguimos el camino de Jesús y si seguimos sus ejemplos, no nos equivocaremos. Y esta vida será la necesaria para pasar lo que tenemos que pasar. Y ya no volveremos a tener las aflicciones después. Pero el que sigue y persiste y no sigue los ejemplos de Jesús y sigue cometiendo equívocos y ejercitando mal su voluntad por exacerbar los deseos, ¿no? El egoísmo y el orgullo, seguirá teniendo aflicciones más y más y más y más. Entonces, por eso Jesús ha dicho, ¿no?, que su yugo es fácil y ligero, porque pasaríamos una vez una vez y ya estaría. Porque cuando aprendemos con el amor ya dejamos de tener todas estas aflicciones. El problema es que no aprendemos con esto y seguimos equivocándonos. Queremos lo fácil, queremos lo inmediato, queremos el alivio inmediato, queremos la alegría inmediata, no vemos realmente las situaciones que nos circundan o que están a nuestro alrededor como algo bueno. Siempre vemos las situaciones aflictivas como algo malo. Cuando comprendemos que esto es sufrimiento y punto, pero no necesariamente es algo malo, porque la medicina mejor que necesitamos a veces son las más amargas. Y aunque nos cause daño inmediato, es la que nos va a curar de las enfermedades que tenemos. Y es así que debemos ver. Por eso debemos siempre, por más complicado que esto parezca, ejercitar nuestro pensamiento de que cuando venga algo difícil, agradecer, porque nos está probando o nos está ejercitando para que cambiemos lo que necesitamos, para que dejemos de cosechar aflicciones en el futuro. Claro, lo que pasa es que hay una cosa que a mí, a ver cómo me explico. Cuando has leído lo de aquellos, los que lloréis, seréis bien recibidos, etc., no tiene que ser necesario efectivamente eso, el sufrimiento. No. Claro, o sea, uno puede tener una expiación y uno puede llorar, la misma expiación, el al lado estar alegre. Y no quiere decir que el que esté alegre no vaya a no tener su beneficio porque no lo ha llorado. Claro. Al contrario, ¿no? Será porque tiene una evolución y ya tiene una aceptación. Así es. Entonces, Porque la aflicción es una aflicción, punto. Causa dolor, claro. causa malestar. Pero sufrir con esto, muchas personas tienen aflicciones de la aflicción. Sí, es claro, el sufrimiento es opcional. El sufrimiento es opcional. Eso Es decir, sufrir con esto, es decir, yo tengo dolor, pero muchas personas ponen sobre este sufrimiento más sufrimiento.
por no aceptar, por no ser resiliente, por no saber, no ver esto de una forma productiva. Porque si fuera así, los hospitales estarían vacíos, porque todos los tratamientos de cáncer, por ejemplo, son destructivos, pero destruyen para construir. Causan dolor para evitar dolores mayores. Entonces, al final todo esto es un juego, ¿no? Muchas veces tenemos que aceptar sufrimientos temporales que nos causarán mejoras más permanentes. Lo que pasa es que no queremos. Seguimos eligiendo dolores permanentes para no tener uno que nos cause realmente la cura de este dolor permanentemente. ¿Tiene sentido esto? Sí, sí. Porque seguimos poniendo todo fuera. También. Claro. Todo lo ponemos fuera. Nosotros no nos hacemos responsables ni de nuestro dolor, ni de nuestra vida, ni de nuestras decisiones. Todo Así lo ponemos es. fuera. Casi siempre culpamos a todo menos a nosotros por nuestros sufrimientos. Pero porque no nos Lo que hacemos, dijiste ahora. pero por falta de responsabilidad. Por parte de eso. Hay gente que le falta el conocimiento de que uno es responsable de su vida. Y esto es lo que de la oración inicial que hice, es esto, pedir coraje para aceptar lo que tenemos que cambiar y podemos cambiar. Porque el problema es que mucha gente no tiene coraje de aceptar que tiene que cambiar algo. Porque cambiar es difícil. Y cambiar causa un dolor por sí mismo. Claro, la zona de confort. Así es. Yo me quedo aquí, que cambie el mundo. Pues así lo que pasa que toca repetir Claro. la lección. No toca repetir curso. Y así lo hacemos. Bueno, voy a terminar aquí. Esclarecidos por el Espiritismo, aceptemos la invitación del Maestro Jesús. Enfrentemos las aflicciones con humildad, paciencia y resignación. Saquemos el mejor provecho espiritual de los hechos de la vida. Practiquemos el bien y la caridad. Aquel que lo hace rescata su pasado, valoriza el presente y merece un futuro mejor. Y esa frase dice todo, ¿no? Pues muy bien. Voy a leer rápido para vosotros un trecho aquí de Emmanuel nos enumera la cantidad de... ¿Dónde está? Aquí. Analiza tu propia aflicción. Voy a leer para vosotros, ¿vale? Analiza tu propia aflicción. Reunión pública del 13 de febrero de 59, cuestión 908. Analiza tu propia aflicción para que no se convierta tu inquietud en una arrasadora tempestad emotiva. Las aflicciones se caracterizan por tipos y nombres especiales. La aflicción del egoísmo se denomina egolatría. La aflicción del vicio se denomina delincuencia. La aflicción del vicio, aquí que digo, no es el vicio de consumir drogas, no, vicio de hacer cosas, vicio como mal comportamiento, ¿vale? La aflicción del vicio se denomina delincuencia. La aflicción de la agresividad se denomina cólera. La aflicción del crimen se denomina remordimiento. La aflicción del fanatismo se denomina intolerancia. La aflicción de la fuga se denomina cobardía. La aflicción de la envidia se denomina despecho. La aflicción de la liviandad se denomina insensatez. La aflicción de la indisciplina se denomina desorden. La aflicción de la brutalidad se denomina violencia. La aflicción de la pereza se denomina rebeldía. La aflicción de la vanidad se denomina locura. La aflicción de la perversión se denomina evasión. La aflicción de la indiferencia se denomina pesimismo. Bueno, eso lo tenemos mucho, ¿no? La aflicción de la inutilidad se denomina queja. La aflicción de los celos se denomina desesperación. La aflicción de la impaciencia se denomina intemperancia. La aflicción de la avaricia se denomina miseria. La aflicción de la injusticia se denomina crueldad. Cada uno tiene su propia aflicción. La aflicción del reino doméstico y la del ámbito profesional, la del relacionamiento y la del sentimiento. Los corazones aliados al sumo bien saben, sin embargo, que soportar las aflicciones menores de la ruta equivale a evitar las aflicciones mayores de la vida. Y por eso anónimos, héroes de la lucha cotidiana, esforzadamente consiguen recibir y acumular en sí mismos los talentos del amor y la paz que Jesús reservó a los sufridores de la tierra, cuando pronunció en el monte la divina promesa: bienaventurados los afligidos.
Interesante, ¿no? Son reflexiones que creo que nos hacen ver todos los días que tenemos que cambiar. Muy bien, vamos a los pases.